El Señor Jesucristo les bendiga en esta hora. Continuamos nuestro discipulado de la vida cristiana y hoy vamos a ver el desarrollo de la vida cristiana a través o por medio de la oración. Ahora, el cristiano no crece sin la oración. ¿Por qué? Orar significa hablar. Si yo no hablo con mi Creador, si yo no hablo con mi Salvador, si yo no hablo con mi guía, que es el Espíritu Santo, difícilmente podré avanzar y crecer en la vida de la fe. Entonces es muy necesario que nosotros practiquemos la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro y yo pido a Dios, lo que mi corazón y mi mente entienden es que yo dependo totalmente de Dios. Cuando yo entiendo, aprendo que dependo de Dios, entonces dejo de confiar en mí mismo y tomo la razón por la cual Dios nos está esperando con sus brazos abiertos, que le busquemos en todo momento y en todo lugar. Orar, repito, es aprender a confiar en Dios y dejar de confiar en mí mismo. Esa es la manera en que yo puedo hacer. Ahora, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo cómo es que se debe orar, pues Él les enseñó la oración, digo yo, referencia para todo creyente que está allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 al 13. Esa es como la oración modelo para llegar nosotros al Padre. Pero cuando oramos, que es diferente a pedir, tenemos que llevar ciertas pautas para poder entender cómo es que estamos hablando con Dios. ¿Cómo podemos llegar allá? Sí, porque no podemos creer que oración es solamente pedir. Oración es contarle a nuestro Padre cómo nos sentimos, qué nos está pasando, confesar que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que nos preocupan, confesarle a Él con todo el amor, como digo yo, abrámosle el corazón a Dios a través de la oración. ¿Y qué más si tú practicas la oración en la intimidad, como dice ahí mismo en Mateo capítulo 6, que nos debemos apartar y cerrada la puerta, dice ahí, tenemos que orar al Padre, que nos ve en lo secreto y nos oye en lo secreto, de manera que establezcamos una relación muy personal, muy íntima con nuestro amado Dios para poder presentarle primero gratitud, segundo reconocimiento y tercero sí, si tienes algo que necesitas y que sabes que Dios te lo puede dar, pedirle a Él. Y debemos pedir con sabiduría, no pedir de todo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 5, dice cómo es que debemos pedir, porque Dios no nos va a dar nada que sea contrario al reino, es decir, todo lo que yo pida sea conforme al propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pedir y Cristo nos enseñó a orar. Pedir que lo que haya ya en el reino de los cielos, lo que Dios nos puede dar para dotarnos, para poder conseguir nuestras victorias aquí en la tierra, porque es que lo espiritual gobierna sobre lo material. Entonces, muchas veces sí podemos pedir ayuda material a Dios, pero sin olvidar lo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seguir la voluntad de Dios. Entonces, debemos pedir con lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Lea usted mismo Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, para pedir para que la gloria de Dios sea manifiesta. Esa es una de las razones manifiestas para orar. Entonces, repito, ¿cuáles son las razones para orar? Primero, pedir para la gloria de Dios. Cuando usted le pide a Dios en la oración sabiduría, entendimiento, que le ayude a tener santidad, que le ayude a obrar conforme a su voluntad, eso se lo da Dios para Él glorificarse en nuestras vidas. Fíjese usted bien. Y lo segundo, debemos pedir para todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, como es el aumento de la fe, como es que Dios nos dé señales del que vamos en el camino correcto. Es decir, tenemos que a través de la oración suplicarle al Padre Eterno que sea Él enviando las señales para que nosotros avancemos en el desarrollo de nuestra fe. Está en Mateo 6, versículos 11 al 13. Ahora, Dios también quiere que nosotros tengamos lo necesario, es decir,
No podemos pedir, como escribió el apóstol Santiago, que pedimos y no recibimos, porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros propios deleites. Nosotros tenemos que pedir cosas que de pronto eh, anhelamos, pero que primero tenemos que evaluar si realmente las necesitamos. Entonces, para que usted aprenda a pedir, mire primero si lo que está pidiendo efectivamente lo necesita. Porque si no, eso no será escuchado en el cielo. Porque mire, no descuide usted esto. Lo más importante para Dios es que ni tú ni yo nos perdamos. Y si te va a dar cosas suntuosas, lujosas, a través de las cuales vas a vivir en vanidad, en orgullo y en jactancia, seguramente el alma se estará perdiendo en las cosas terrenales y materiales, pero no estamos acercándonos a la salvación. Tenemos que pedir lo estrictamente necesario. Ahora, la abundancia también la puede dar Dios de acuerdo a cómo prospera tu alma. Entonces tenga muy en claro usted eso. Y que no pidamos solamente cosas materiales, pidamos cosas espirituales, que es lo mejor que podamos hacer. Ahora, en la oración, repito, como dije al principio, que es hablar con Dios, la oración debe ser fluida, debe ser constante, debe ser sin cesar, como está escrita en la carta en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, que dice, orad sin cesar. Y nos manda en todo tiempo, Efesios capítulo 6, versículo 18. O sea, el cristiano debe apartar tiempo del día para establecer comunicación con el Padre, una relación de hablar con Él para contarle. Qué bueno que nos acostumbráramos todos los días, llegar a nuestra casa cansados, arrodillarnos y primero darle gracias por volver a la casa. Segundo, decirle, papá, hoy me fue bien, hoy me fue regular, hoy me fue mal. Hoy me pasó esto, mira que me inquieta aquello, estoy preocupado porque mañana me toca hacer esto, me toca pagar aquello. Qué bueno una relación fuerte con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la oración es fundamental y la vida cristiana se desarrolla a través de la oración. Repito lo que dije al principio, cuando yo aprendo a orar y cuando yo aprendo a pedirle a Dios, ocurren dos cosas. Número uno, entiendo que yo dependo totalmente de Dios. Y segundo, dejo de confiar en mí mismo, porque nuestros errores, nuestras equivocaciones han sido por confiar en nosotros mismos. Y aprender a dar gracias a Dios por todo. Es un tipo de oración que le agrada a Dios, dando siempre gracias a Dios por todo, escribe el apóstol Pablo. Hasta nuestra próxima clase.